Solidarity Park is a project of historic memory. It's also a project of art. It's also a project of education. About remembering what happened in the past, but also fighting the far right and fascism today. The festival is about bringing people together. We try to have connections all over Catalonia and all over the world. No pasaran! No pasaran! No pasaran today! The fascists have come for our freedom. We ain't gonna give it away. There'll be no pasaran today. In 1937, on the 30th of May, approximately 250 international brigadistas were on their way to Spain to fight against the fascist forces of Franco. That ship was sunk by a fascist submarine and many people died on that day. Hacía prácticamente ni un mes que en Barcelona habían ocurrido lo que se conoce con el nombre de los Hechos de Mayo. Los Hechos de Mayo fue un enfrentamiento que hubo dentro del lado republicano entre las fuerzas que pensaban que se tenía que hacer la guerra y la revolución a la vez, que básicamente eran la CNT y la FAI, los anarquistas, con el PUM, y las otras fuerzas políticas que pensaban que primero se tenía que ganar la guerra y después hacer la revolución, que eran Esquerra Republicana, que había tenido el control de la Generalitat durante toda la época de la República, y el PSUC acabó siendo como una guerra dentro de una guerra. So the Republican side was starting to fracture. Franco's forces were starting to win, and these international brigaders that came on the ship entered this without really knowing. Calculamos que viajaban más de 200 brigadistas. La mayor parte iban ocultos en las bodegas. Cuando estaban cerca de Malgrat fue cuando se produjo este ataque. El submarino disparó a la ciudad de Barcelona, impactó en el barco, en la parte de las bodegas, y entonces esto hizo que muchos murieran ya por la explosión o porque les fue imposible llegar arriba. Y eso, el barco se hundió muy rápidamente, no todos los brigadistas consiguieron subir a las barcas salvavidas, no todos tampoco tenían chalecos, porque la mayoría de chalecos salvavidas estaban en los camarotes. Hay muchos testimonios que explican cómo veían a sus compañeros en la parte de cubierta y los animaban a que saltaran al agua, pero muchos de ellos se veían incapaces. Muchos brigadistas no sabían nadar o quedaron paralizados por el choque. Pescadores de Malgrat rápidamente salieron con las barcas para intentar salvar o rescatar al máximo número posible de brigadistas. La ciudad de Malgrat sale a la mar, los pescadores con sus barcas y su gente, y les traen mantas, les traen comida, los llevan a los hospitales, los sanan, los curan. Es verdad que fallecieron muchos brigadistas, pero también sobrevivieron muchos en el barco por una historia de solidaridad. ¿Y en qué se basan las brigadas internacionales? En la solidaridad. A día de hoy tenemos documentados 46 brigadistas que murieron en el hundimiento. Seguramente hay más, pero no tenemos el nombre y apellido de más personas. In 2012, I came across an advertisement for the 75th anniversary of the sinking of the Ciudad de Barcelona. And I read one report, and this guy was talking about the guy who had recruited him to the International Brigades, a Communist Party activist from Glasgow. And he said, unfortunately, Rob MacDonald died that day. And I was like, whoa!
And I realised then that another Robert MacDonald was aboard the Ciudad de Barcelona when it sank. So I made a pilgrimage to Malgrat de Mar and I met Sonia Galangó. She explained how the history had been forgotten, how they were fighting to recover the memory. Durante toda la época franquista no se escribió sobre el tema de la guerra ni evidentemente sobre lo que había pasado con el barco. En los años 80 vinieron un grupo ya de brigadistas a Malgrat que habían estado en el barco. A partir del 75 aniversario del hundimiento vino Alan Warren. Came here to meet Sonia Galangó and the archivist Jose Maria, and from that this Solidarity Park evolved. Él tenía ya como unas primeras listas de brigadistas, unas primeras fotos de personas que viajaban en el barco y a partir de aquí empezamos a hacer la investigación de quiénes eran las personas que viajaban en el Ciudad de Barcelona. I was like, well, I'm really into this, I could make a sculpture. Rob MacDonald había sugerido la idea de la construcción de un memorial, ¿no?, para recordar estos hechos. We knew that we had to get the local community involved. That's why the monument itself, the 60 figures, 700 people helped me make them in the streets. All the political parties in the local city council agreed to the project. Hay que entender el proyecto Solidarity Park desde una línea que va en dos direcciones. Una dirección es la que va hacia el movimiento de las brigadas internacionales y otra línea es el movimiento que va hacia la solidaridad del pueblo de Malgrat. Y este hecho es súper importante porque es el que nos une a todos los habitantes del pueblo. En un momento en que hay una tragedia, el pueblo se une, más allá de una ideología política. Para financiar todo, hemos trabajado con la Generalitat de Cataluña y con la Diputación de Barcelona. Y luego con el Ayuntamiento de Malgrat y luego la financiación voluntaria. Hay todo un seguido de gente y de entidades que aportan un dinero. Este dinero sirve para la financiación de la asociación. Hay una última fuente de financiación que se generan a partir de la venta de camisetas, de los calendarios. We started the idea of the students doing the porthole design, and then COVID happened. We were going to do the festival and it all got cancelled. A group of students and a teacher actually did the porthole designs in COVID. I ended up with like 70 designs from one school. I thought, well, I've got to show these. I did an online festival and I did a month festival of different artists and contacted every artist I knew. We welcome the sculptor Rob MacDonald. A year or so after COVID was the inauguration of the monument, and this was a big event. We had artists from all over the place, we had a couple of hundred students involved. That event really cemented that this is a really good idea to have a festival. Solidarity Park involves local students and international students in the Historical Memory Project. This year about 300 students have been involved. Durante el año pues hay un trabajo con las escuelas. Este proyecto va en diferentes líneas. Una es la de historia, otra es la de arte, porque como es un proyecto internacional, también se trabaja el aspecto de la lengua inglesa. A partir de la creación de los diseños de los ojos de buey, que luego formarán parte del concurso que se elegirá para poder reproducir 4 ojos de buey cada año e instalarlos en el monumento, se aprovecha para trabajar toda esta parte de memoria histórica de recuperación, que no sea un mensaje ideológico a nivel de partidos políticos, sino que sea a partir de valores, de solidaridad, de compañerismo, de altruismo. En Australia hubo una colaboración hace unos años de una profesora que pidió a sus alumnos que crearan un pequeño diario sobre el hundimiento del Ciudad de Barcelona y de cómo estos brigadistas habían vivido ese momento. Luego tenemos una colaboración también en Alemania y ahora actualmente también se está trabajando con la ciudad de Hull en el Reino Unido. El festival siempre empieza precisamente con los estudiantes. Se van creando estos grupos mixtos de diferentes institutos para que se conozcan entre sí, ¿no? Y que vean que han trabajado el mismo proyecto. It's a political project which is trying to give the opportunity
for the younger generation to learn what happened. We go into the schools and we talk to the students and I say, don't listen to me. This is not about what I tell you. This is the history I see. Go and learn the history for yourself. Why is the world map red? Red is the colour that represents the blood of the working class. It's why working class organisations have red in their banners. So this represents the working class of the world. The brigadistas came from everywhere in the world. Había personas mayoritariamente de Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, pero también había gente de Nueva Zelanda, de Francia, de Lituania, de Italia, de Alemania. The figures, there's 60, 30 on this side and 30 on the other side. They represent the moment that the ship sank and they sang the Internationale in their final moments. Rob wanted to have something with choirs taking part in this because these members of the ship were singing while they were singing. I have a choir, we sing songs from everywhere and we sing songs of struggle too. I like the idea that choirs from different places mix because that's exactly what happened when the Brigadistas met. There were people from everywhere. And so there was a problem of language and culture and I like it when you mix choirs because you have different cultures, different stories, different histories. What I really like about choral singing is that you don't need any instruments, you don't need any tools, you need nothing but yourself and your voice. When we were in caves, I think it must have been some kind of community thing to join in circle and sing together, to have the spirits out and not to be afraid of the dark. And so I think that even now, millions of years after, there is this kind of primitive feeling in the fact of singing together. Well, finish on the same note. There's two things about the monument that are secrets. The stone figures, are they all the same? One, no. On the other side, there is one that is not singing. The International Brigaders fought for the rights of freedom and liberty and socialism. They fought for the idea that you have the right to be different. The second secret thing is in the morning when the sun rises, there's not much shadow. During the day, the shadow changes and the brigadistas look this way. At the end of the day, before the sun goes down, they're looking over there. And on this wall, there are 4 secret brigadistas that only come out in the evening. They represent the brigadistas we do not know. The portholes. You're making some of these at the moment, yes? This represents all the different stories that happened on the day. The bench. This is important because this is a monument for reflection. You sit here and you look between the pelota and the tree, and that's more or less 2 kilometers out where the ship sank. This is not just a monument for the past, it's a living monument. The students learn about the story and they're the ones who design the portholes. And then this year it's not just a monument, now a fantastic mural, and next year we'll do something different and we're layering one thing on the other. Descubrí en el graffiti una herramienta de militancia política y en realidad yo me he quedado con el spray y con algunos códigos estéticos del graffiti, pero realmente me siento más referenciado con lo que es el muralismo tradicional, que tiene mucho más largo recorrido,
que tiene un planteamiento de divulgación, de educación y de difusión de valores altamente políticos. Desde hace unos 10 años empecé a pintar a partir de fotografías históricas. Intenté consolidar todo este trabajo en un proyecto que se llama Murs de Bitácola, donde no solo pinto fotografías históricas, sino que las acompaño de artículos e información histórica para darle contexto. Monté uno específico sobre brigadas internacionales y al empezar a contactar con todos los colectivos y gente que está dentro del ámbito de la memoria, enseguida conocí el Festival del Solidarity Park. El año pasado hice una pequeña intervención en la persiana en la Puerta del Rovell y ya empezamos a hablar con el ayuntamiento para conseguir un muro importante que pudiera ser parte de las actividades. Y con la ayuda de Sonia principalmente y de más gente que me ha dado un poco toda la información historiográfica, pues hemos construido este diseño. El objetivo era no solo hablar de las brigadas internacionales, sino de lo que pasó aquí y de cómo la gente de Malgrat respondió. Por eso he puesto lo de solidaridad con solidaridad, ¿no? Una gente viene y se solidariza con el pueblo español y creo que los pescadores saliendo a rescatar a los brigadistas, creo que es otro acto de solidaridad. Muchos turistas y mucha gente que está de paso y visitando, pues yo veía cómo se interesaban por el episodio, leían el texto, pedían más detalles, con lo cual ha sido la satisfacción de ver que el objetivo del mural, que era dar a conocer y divulgar este episodio, pues parece que está funcionando. I have the ridiculous honour of having not one but two uncles who served in the International Brigade. My one American uncle came from Washington to Spain, and my other uncle came from Neath in Wales to Spain. This is my second time at the Solidarity Park Festival, and I thought, to make it extra hard on myself, I'm gonna take the entire journey that my uncles did from Cardiff all the way down to Spain. My name is Joe, and this is Tad. So this is us over the last few days. It has been absolute hell, but it is a pleasure to be here. So many people from Wales went out and fought for the Republic. I think over 100 people. They'd have their first initial interview with the Communist Party, and then they'd get a ticket from Cardiff Central Station to Victoria Station. From there, they would usually go to the Communist Party headquarters. They'd get their second interview, and then they'd be shadowed back to Victoria Station. And if they weren't caught by Special Branch, who were crawling Victoria Station, they'd get on the night ferry to Paris. They would again spend the week hopping from hotel to hotel, avoiding the police again. From Paris, they would take either the train down to Perpignan and Arles, and then cross the Pyrenees into Spain. Later on, when that became less and less feasible due to the French government's policies, they would take the ferry from Marseille. So we tried to kind of combine the two journeys in a way. A lot of the brigaders went through very similar journeys, and everybody seemed to convene at Paris. Se creó una especie de red clandestina a partir de los partidos comunistas de diferentes países, que tenía como el final en París, donde el local del Partido Comunista de París se les terminaba de dar pues, el dinero necesario y los billetes, o bien para llegar a la frontera entre Francia y España y poder pasarla. Algunos lo hacían a pie, a través de los Pirineos, otros lo hacían en barco. So we went down to Marseille and we tried to get a feel of what it must have been like to stow aboard a ship at the dead of night and sail out there. And then we went to Arles. The communist mayor for Arles defied the French government and he stocked the town hall full to the brim with brigaders. So from Arles to Perpignan. In Perpignan, a lot of the brigaders were caught. At that point, we'd been on the journey 5 days and we were knackered, like, you know what I mean? We were so knackered. And the thought of being sent all the way back and just do that entire journey again just boggles my mind. From there we went to Carhaix, which is a small town on the French border. And we did that 11-hour journey across the Pyrenees. I don't even know how many miles we walked, but I wasn't ready to fight fascists. I was ready to fall asleep and go to bed, you know what I mean? My uncle Sidney was on the Quai de Barcelona. We found the diaries of my uncle, but very, very annoyingly,
All in the diary says is ship sank. I swam ashore. When they came ashore, the general said, "You've gone through so much. We will not judge anyone if they want to turn back and go back home." And I think maybe one person turned back and said that was it. So it just shows the absolute conviction these people had. One Welsh volunteer, Alan Menai Williams, ended up in Perpignan, and he got caught there and he got sent all the way back to Wales. And he came back. It's just incredible, the drive these people had, because they knew if they didn't face fascism abroad, they'd find it waiting for them at home. With half his men dead, my great-grandfather fled as Franco's troops maintained their advance. He then spent a year full of hunger and fear, interned on a Bure beach in France. But thanks to a friend, he got out in the end before Europe fell like dominoes. For the next 4 decades, a new life he made in exile in Mexico. For the next 4 decades, a new life he made in exile in Mexico. Dirijo un proyecto digital que es SIDBRIN, Sistema de Información Digital sobre las Brigadas Internacionales, dedicado a la historia de cada una de estas personas. Fue un acto de solidaridad inimitable en el resto del siglo XX. Digamos, el que de más de 52 países vinieran, unos 10.000 murieron en nuestra tierra. El problema de cuando se libra una batalla, una guerra, es en el momento que tú deshumanizas al enemigo. O sea, ya no es humano el enemigo. Como no es humano, le puedo hacer de todo. Lo puedo asesinar, lo puedo matar a sus niños, a sus bebés, a sus mujeres, a sus ancianos. Los puedo quemar vivos, y esto lo estamos viendo actualmente. Precisamente el proyecto es justo lo contrario. Vamos a humanizar a estas personas. Es conocer la vida de las personas. Y entonces esto lo que te hace es, al final acabas encariñándote con estas personas. Este proyecto surgió, el tema de trabajar el multilingüismo en las brigadas, las dificultades que tenían cuando eran heridos en el campo de batalla, los llevaban a un hospital para decir a dónde les dolía, las dificultades para entender. El principal problema era analfabetismo. La gente no sabía leer en su idioma y tienes que aprenderlo en otro idioma. El método para aprendizaje de lenguas eran como pequeños trucos de qué manera se explicaban, se tenía que impartir la clase. Solo infinitivos. Se tiene que, una frase que yo te enseño, una palabra que te enseño, mañana te la volveré a preguntar. Cada día tienes que incorporar como mínimo 10 palabras. No tenemos que perder de vista de que todo esto se hace en un contexto bélico. Hay gente que a las 48 horas estaba en el frente y a las 72 estaba muerto porque no tenían tiempo ni de instruirse militarmente. En cuanto a la instrucción idiomática, se hacía en las pequeñas ratos de ocio. Las mujeres rusas fueron importantísimas porque eran traductoras e intérpretes, muchas de ellas. Las que educaban en los hospitales, porque también se enseñaba la lengua y a leer y a escribir en los hospitales, eran las mujeres. En el ámbito sanitario, si las mujeres realmente, las brigadas internacionales, no hubieran ni durado nada, ni hubieran sobrevivido a nada. Las que hacían las primeras curas cuando llegaban a los hospitales, a los centros sanitarios, a los ambulatorios, eran las mujeres. Las que hacían después el postoperatorio o la recuperación eran las mujeres. El papel de las mujeres, en tanto por ciento, estamos hablando de un 6, un 7%, pero fueron fundamentales para todo. El tema de la memoria creo que es una mirada hacia atrás, pero para hablar del presente y para prevenirnos y protegernos de un futuro que podría repetirse, ¿no? Fascism won here. So for 40 years, you couldn't talk about it. After Franco, there was a lot of compromises that the left made. There was a lot of brushing under the carpet. And then slowly in the 80s and 90s, started talking about it. Catalonia and the Basque Country have organisations through the government to recover the democratic memory. It's wonderful to be here in Catalonia and to talk with people who now know about the history. Not only did people not know about what happened to their grandparents and so on, they didn't even know that they were involved in struggles or anything. And for lots of people, it's been important because they could find the bodies and at last lay them to rest. It's a very sharp political issue still in Spanish society and obviously in Catalan society
as well. Hay partidos que se están anulando en algunas comunidades autónomas, las leyes sobre memoria histórica o recuperación de la memoria histórica. Hay como esta especie de regresión, ¿no? De revisionismo, de intentar como volver a cuestionar algunos de los hechos. Para la derecha aquí en España todos los muertos son iguales. La represión franquista fue muchísimo más bestia. Es una cuestión de valores y de moral y de principios que nos pertenece a la comunidad y a la población, y eso nunca puede darse en manos del Estado. Eso es algo que se tiene que hacer desde el corazón un poco, ¿no? Hay que recordar aquellos hechos y desmentir siempre que se pueda la idea de que era algo que debe olvidarse en función de una teórica reconciliación. Para reconciliarse hay que admitir lo que pasó y hay que saber cuál es el papel de cada uno en ello. Con el fascismo nunca puedes relajarte, siempre tienes que estar atento. Son discursos que siempre vuelven a resurgir en épocas de crisis, no solamente de crisis económicas, sino también de crisis en las ideas, en la cultura, en la sociedad, ¿no? Cuando se produce este momento, ¿no? de que la gente no encuentra las respuestas, la gente pierde la ilusión, nota que nadie se ocupa de sus problemas, es cuando el fascismo tiene como el terreno abonado, ¿no? The narrative is almost completely dominated by either right-wing voices or central right-wing voices defending neoliberalism, this failed political concept which is actually fueling the far right. Uno de los triunfos, ¿no? Del fascismo es que tienen un gran dominio de los sistemas de propaganda. Siempre han sido muy pioneros. Un discurso que es muy fácil, que siempre encuentra una víctima o un cabeza de turco muy propicio. En los años 30 fueron los judíos, ahora son los inmigrantes. Sí que hay una cuestión de la unidad antifascista, ¿no? Creo que la izquierda es especialista en fragmentarse y en discutir entre ella, ¿no? Entre distintas facciones. It's time we put that down. There are more pressing matters at stake here. If all we do is argue while the far right actually take hold of capitalism, then what are we? We're not fighting anything, we're part of the problem. El fascismo lo tiene muy claro, la ultraderecha se une, lo pudimos ver hace poco en Madrid con este grupo de patriots. Creo que esto es importante, ¿no? Que nos unamos por los valores que defendemos. Anything that we can do to fight the far right, whether that be politically, whether that be culturally, whether that be singing songs, just getting together and comparing notes, all that's really, really important. Our struggles are many, our fighters are few, and the things that divide us, it's true. But la lucha continua and we'll make it through if we sing. I think our role as artists is to raise consciousness by giving opportunities for people to express themselves. Every single day you have a creative choice to do something about a situation or not. Link that with solidarity, link that with community, link that with participation. Then I think you've got the foundations for humanity to move forward. La República y las Brigadas Internacionales daban un gran soporte a la cultura frente al fascismo que hablaba de destruirla. When you try and understand history, for me, you remember the songs, you remember the art, the Spanish Civil War posters and the amazing colours. Art is that in between that gets people there to reach the other side. It's how people understand each other and it shreds any barriers between languages. Welcome to the stage, the teachers and students from Hull. The work that's dotted around the bar has been completed over the last 2 to 3 years by our Level 5 graphic design and illustration students. It's a module we run that is intentionally very open
in its creative possibilities. They also produce three-dimensional. This one on my left here is actually an International Brigade Star that was physically hanging from the roof at our Degree Show exhibition. This project started when a guy called Gary Hammond came in from the Hull branch of the International Brigades Memorial Trust. Our students don't have a huge amount of knowledge about the International Brigades or the Civil War. But when they find out more about what happened, about the rise of fascism in Europe, and particularly the story of the brigaders from Hull, they feel an affinity and an engagement and connection with their stories. Part of that process is realising the connection with things that are happening in the world today, and they start to understand it is relevant for their lives as well. We produced this book because we wanted to cement relations between our city and this amazing town here and the history of the two places. We have a brilliant monument in Hull to the 10 volunteers that travelled to Spain to fight fascism. And we're hoping next year to be able to twin our monument with your monument. We funded and produced this book as a children's book to introduce young minds to the concept of fighting fascism and connecting the present with history. And the hope with this book is that we're helping to raise the next generation of children who know what fascism is and know what we need to do to stop it. The idea is that we build an organisation that internationally people can join, different trade unions, different groups, different associations, around a festival, but also around a concept of education, memory and art. And that in the 90th anniversary, we have a mega event. One of the ideas is this, is to get in touch with people in the rest of Spain, in other countries, because we know there are people like us thinking similar ideas. Normally what happens is we meet an artist or a group and they come to one festival and then the next year they do something and then the next year they do something more, and we see it as a growing family.